Bienvenidos mis apreciados hermanos a un nuevo video de este ministerio y canal Más cerca de Cristo, en el cual analizaremos lo que el Espíritu de Profecía nos dice sobre temáticas importantes para nuestro crecimiento espiritual. Este video estará basado en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, en el capítulo 2 que trae como título El cristiano y la psicología. Les invitamos en este momento a que compartan este audio video con sus contactos, amigos y familiares. Juntos deseamos crecer para la honra y gloria de nuestro Dios y que el mensaje pueda ser predicado a todo el mundo, a todas las personas que estén sedientas de conocer y de estar más cerca de Cristo. Esa es nuestra labor, ese es nuestro principal objetivo. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas, nos proteges, y te pedimos la sabiduría necesaria para entender y comprender este mensaje que tienes preparado para nosotros. Bendice, oh Dios, a cada persona que se dispone a escuchar en este momento, y que podamos, oh Dios, tener un discernimiento apropiado. En el nombre de Jesús. Amén. Los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las Escrituras. El ser humano no sabe lo que vale, actúa de acuerdo con su temperamento no convertido, porque no contempla a Jesús, autor y consumador de su fe. El que acude a Jesús, el que cree en Él y lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que experimentan la verdadera conversión comprenderán con clara percepción la responsabilidad que tienen ante Dios de procurar su propia salvación, con temor y temblor, y de completar su restablecimiento de la lepra del pecado. Tal condición los conducirá con humildad y fe a depositar su confianza en Dios. La mente dedicada a Dios se desarrolla armoniosamente. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si ellos quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, cuando se recibe en el alma, llena de vida todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente consagrada sin reservas a Dios se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su Maestro en carácter. Tiene una visión más clara y amplia, su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado, queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es capacitado para llevar fruto para gloria de Dios. La ciencia de una vida cristiana pura. La ciencia de una vida cristiana pura, íntegra y consecuente se obtiene mediante el estudio de la palabra de Dios. Esta es la más grande educación que cualquier ser terrenal puede obtener. Estas son las lecciones que se deben de enseñar a los estudiantes en nuestras escuelas, para que puedan salir con pensamientos puros y mentes y corazones limpios, preparados para ascender la escalera del progreso y practicar las virtudes cristianas. Por esto deseamos que nuestras escuelas estén relacionadas con nuestros sanatorios y nuestros sanatorios con nuestras escuelas. Estas instituciones han de ser dirigidas con la sencillez del Evangelio que se presenta en el Antiguo y Nuevo Testamento. Rodeados por una atmósfera de paz, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Cada uno de nosotros ha de escuchar la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda voz ha sido silenciada y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. En medio de la presurosa multitud y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz. Recibirá un nuevo caudal de fuerza física y mental.
El Ministerio de Curación, página 37. La religión de Cristo es un remedio efectivo. Satanás es el originador de la enfermedad y el médico lucha contra su obra y poder. Por todas partes prevalecen las enfermedades mentales. Los incrédulos han sacado partido de estos casos desgraciados, en los cuales alguna dificultad en el hogar, el remordimiento por el pecado, el temor de un infierno que arde eternamente, han desequilibrado la mente para atribuir la locura a la religión. Pero esta es una grosera calumnia, y no les agradará tener que arrostrarla algún día. Lejos de ser causa de locura, la religión de Cristo es uno de los remedios más eficaces, porque es un poderoso tranquilizante para los nervios. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Entramos en la región de la paz. Cuando las tentaciones los asalten, cuando los afanes, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolverlos, miren hacia el punto en que vieron la luz por última vez. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Toda ansiedad indebida desaparecerá. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces el reposo del alma, al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Educar el alma mediante la disciplina. Cristianos, ¿se revela Cristo en nosotros? Debemos trabajar para mantener cuerpos sanos y mentes robustas que no se debiliten con facilidad, mentes que miren más allá de sí mismas a la causa y el resultado de cada movimiento que se hace. Entonces estaremos en condiciones de sufrir penalidades como buenos soldados. Necesitamos mentes que puedan ver las dificultades y superarlas con la sabiduría que viene de Dios, que pueda afrontar problemas difíciles y vencerlos. El problema más difícil es crucificar el yo, sufrir penalidades en las experiencias espirituales, educar el alma mediante severa disciplina. Esto no producirá, tal vez, la mejor satisfacción al alma al principio, pero la consecuencia será paz y felicidad. Cristo tiene poder para fortalecer y restaurar. Al mismo tiempo que Cristo abre el cielo al ser humano, la vida que imparte abre el corazón del hombre al cielo. El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para fortalecer y restaurar las facultades del alma que han sido paralizadas por el pecado. La mente oscurecida y la voluntad pervertida abre ante nosotros las riquezas del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. Dios o Satanás controlan. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Todo pecado acariciado debilita el carácter. Nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en algún momento futuro. Esto no es así. Todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito, y el resultado es una depravación física, mental y moral. Ustedes pueden arrepentirse del mal que han hecho y encaminar sus pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de su mente y su familiaridad con el mal les harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que ustedes han formado, Satanás los asaltará repetidas veces. Las cualidades psicológicas del maestro. Los hábitos y principios de un maestro deben considerarse como de mayor importancia que su preparación literaria. Si es un cristiano sincero, sentirá la necesidad de interesarse por igual
en la educación física, mental, moral y espiritual de sus alumnos. A fin de ejercer la debida influencia, ha de tener perfecto dominio de sí mismo y su propio corazón tiene que estar lleno de amor por sus alumnos, cosa que se revelará en su mirada, sus palabras y actos. Es necesario que tenga un carácter firme para poder amoldar la mente de sus alumnos, como también instruirlos en las ciencias. La primera educación de los jóvenes modela generalmente su carácter para toda la vida. Los que trabajan a favor de los jóvenes deben ser cuidadosos al despertar sus cualidades mentales, a fin de que sepan dirigir sus facultades, de manera que puedan ejercitarlas con el mayor provecho. El ser humano ha de llegar a ser una nueva criatura. Los seres humanos han de llegar a ser súbditos del reino de Cristo. Mediante el poder divino que se les imputó, han de volver a su lealtad. Por medio de leyes y recursos, Dios ha ordenado una comunicación celestial con la vida espiritual del hombre, que en su operación es tan misteriosa como la ciencia y la acción del viento. Cristo declaró: «Mi reino no es de este mundo», Juan 18:36. Aun cuando graba su influencia en los gobernantes terrenales, no puede recibir la menor impresión de ellos sin arruinar la semejanza divina. Tan espiritual es el carácter de la obra de Dios sobre el corazón humano, que la recibe, que hace que cada uno sea una nueva criatura sin destruir o debilitar ninguna habilidad o capacidad que Dios haya dado al ser humano. Purifica cada atributo capacitándolo para la conexión con la naturaleza divina. Lo que nace del espíritu es espíritu, y cuando la humanidad nace de lo alto, una paz celestial satura el alma. Lo bueno excluye lo malo. Padres, ustedes son los que deciden si la mente de sus hijos se ha de llenar de pensamientos ennoblecedores o de sentimientos viciosos. No deben mantener ociosas sus mentes activas, ni ahuyentar el mal con el ceño. Únicamente inculcando principios correctos se pueden destruir los malos pensamientos. El enemigo sembrará cizaña en los corazones de los hijos a menos que los padres siembren en ellos las semillas de la verdad. Las instrucciones buenas y sanas son el único preventivo contra las malas compañías que corrompen los buenos modales. La verdad protegerá al alma de las tentaciones sin fin que habrá de arrostrar. Solo un día es mío. Día por día todos somos probados, corregidos y educados para ser útiles en esta vida. Piensen en esto, solo un día por vez. Un día es mío. Haré de este día lo mejor que pueda. Usaré mi talento del habla para llevar bendición a mi prójimo, un ayudador, un consolador, un ejemplo que el Señor mi Salvador apruebe. Me ejercitaré en paciencia, bondad, clemencia, que las virtudes cristianas puedan desarrollarse en mí hoy. Cada mañana conságrate con toda tu alma, cuerpo y espíritu a Dios. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Puedes creer con toda confianza que el Señor Jesús te ama y desea que crezcas a la estatura de su carácter. Él desea que crezcas en su amor, que te multipliques y te fortalezcas en toda la plenitud del amor divino. Entonces obtendrás un conocimiento del más alto valor para el tiempo y la eternidad. ¿Cómo pueden desarrollarse mentes bien equilibradas? El trabajo es una bendición. No es posible disfrutar de salud sin trabajo. Hay que ejercitar todas las facultades para que puedan desarrollarse correctamente y para que tanto hombres como mujeres posean una mente bien equilibrada. El conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Los talentos de una persona prestan la máxima utilidad solo cuando son puestos bajo el control completo del Espíritu de Dios. Los preceptos y principios de la religión son los primeros pasos en la adquisición del conocimiento y se ubican en los fundamentos mismos de la verdadera educación. El conocimiento y la ciencia deben ser fortalecidos por el Espíritu de Dios a fin de servir a los propósitos más nobles. Únicamente el cristiano puede usar correctamente el conocimiento, la ciencia, para ser plenamente apreciada. Debe ser considerada desde un punto de vista religioso. Entonces,
todos adorarán al Dios de la ciencia. El corazón que ha sido ennoblecido por la gracia de Dios puede comprender mejor el verdadero valor de la educación. Los atributos de Dios, tal como se observan en sus obras creadas, nada más pueden apreciarse cuando conocemos al Creador. Los maestros han de estar familiarizados no solo con la teoría de la verdad, sino que también deben tener un conocimiento experimental del camino de la santidad para conducir a los jóvenes a las fuentes de la verdad, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El conocimiento es poder para bien únicamente cuando está unido con la verdadera piedad. Un alma vaciada del yo será noble. Cuando Cristo more en el corazón por la fe, seremos sabios a la vista de Dios. El manantial de la vida. Cristo es el manantial de la vida. Lo que muchos necesitan es un conocimiento más claro de Él. Necesitan que se les enseñe con paciencia y bondad, pero también con fervor, a abrir de par en par todo su ser a las influencias curativas del cielo. Cuando el sol de amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan, y satisfacciones gratas fortalecen la mente, dando salud y energía al cuerpo. Los frutos de Espíritu no se desarrollan en un momento. Los frutos del Espíritu Santo no se desarrollan en un momento. El valor, la mansedumbre, la fe, la confianza inquebrantable en el poder de Dios para salvar, se adquieren por la experiencia de años. Los hijos de Dios han de sellar su destino mediante una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo justo. El Ministerio de Curación, página 360. Pero entonces, ¿qué es el pecado? El alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. El pecado es infracción de la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, Romanos 7:7. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en Cristo, da lo mismo que obedezca la ley de Dios o que la desobedezca. Los que profesan guardar la ley de Dios y sin embargo en el corazón se entregan al pecado, son condenados por el testigo verdadero. Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Dios declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del hombre tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter, pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo, perfeccionarán el carácter cristiano. Condenados por la luz que rechazan, el mundo entero es culpable ante la vista de Dios por transgredir la ley. El hecho de que la gran mayoría continuará transgrediéndola y permanecerá así en enemistad con Dios no es razón para que algunos no se confiesen culpables y se vuelvan obedientes. Para un observador superficial, personas que son naturalmente amables, educadas y refinadas pueden parecer que llevan una vida perfecta. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A menos que las verdades vivificantes de la palabra de Dios, cuando se presentan a la conciencia, sean aceptadas de manera inteligente y entonces cumplidas fielmente en la vida, ningún hombre podrá ver el reino de los cielos. Para algunos estas verdades son atractivas por su carácter novedoso, pero no las aceptan como la palabra de Dios. Los que no reciben la luz cuando le es presentada serán condenados por ella. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares.
con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios. Pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios, no es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma, deben creer en Cristo. Él los salvará, solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Veneno espiritual disimulado. Muchos son inducidos a pensar que se hallan en el camino al cielo, porque simplemente profesan creer en Cristo, mientras rechazan la ley de Dios, pero al final descubrirán que estaban en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. El veneno espiritual es disimulado por medio de la doctrina de la santificación y suministrado a la gente. Millares lo tragan anhelosamente, sintiendo que si tan solo son honestos en su creencia han de estar a salvo. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un hombre puede tragar veneno pensando que es alimento, pero su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis. Dios nos ha dado su palabra para que sea nuestra guía. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Él oró por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9. Pero esta creencia no hizo que ese proceder fuera correcto. Cuando Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio lo convirtió en una nueva criatura. Fue transformado. La verdad plantada en su alma le dio tal fe y coraje como seguidor de Cristo que ninguna oposición pudo moverlo, ningún sufrimiento acobardarlo. Los hombres pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. Los que contienden con Dios y endurecen sus almas culpables en la transgresión, muy pronto deberán enfrentar el gran legislador en relación con su ley quebrantada. El día de la venganza de Dios vendrá, el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido sus corazones contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor ese día. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de desobediencia? ¿La popularidad o los números harán inocente a alguien? Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y resolver. Los méritos de Cristo son nuestra única esperanza. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Debemos creer en la promesa en sí, y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos,
pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer eso. En Él está nuestra esperanza, nuestra justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos un Salvador, o que Él no tiene pensamientos de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en nuestro favor, invitándonos a acudir a Él en nuestra impotencia y ser salvados. Lo deshonramos con nuestra incredulidad. Es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor amigo. Cuán poca confianza depositamos en aquel que puede salvarnos hasta lo sumo y que nos ha dado toda evidencia de su gran amor. Mis hermanos, esperan que sus méritos los recomendarán para recibir el favor de Dios, pensando que deben ser liberados del pecado. Antes de que confíen en su poder para salvar, si esta es la lucha que se efectúa en su mente, temo que no obtengan fortaleza y que al final se desanimen. Ven a Jesús y recibe descanso y paz. Ahora mismo puedes tener la bendición. Satanás te sugiere que eres impotente y que no puedes bendecirte a ti mismo. Es verdad, eres impotente, pero exalta a Jesús delante de Él. Tengo un Salvador resucitado. En Él confío. Él nunca permitirá que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. En lo que se respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizá te parezca que eres un pecador y que estás perdido, pero precisamente por eso necesitas un Salvador. Si tienes pecados que confesar, no pierdas tiempo. Los momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón de amor espera para bendecirnos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos llenas de gozo y nos llenas de motivación con un mensaje de esperanza. No importa por lo que estemos pasando, no importa nuestro pasado, no importa lo que en este momento nuestra vida esté arrugada, triste y dolida, el Señor Jesús nos ofrece perdón, nos ofrece amor y nos ofrece una reconciliación con nuestro Padre Celestial. Que podamos, Padre bendito, tener esto presente en nuestras vidas, que entreguemos todos nuestros pesares, angustias, dolores y tristezas a tus pies. Harás conforme a tu voluntad y estamos seguros que sanarás nuestro dolor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, les invitamos a que recuerden compartir este material, este video tan importante para nuestra vida espiritual. Gracias por darle like, gracias por cada comentario. Estamos siempre presentes y atentos a estar en contacto con ustedes. Y recuerden, cada día estar más cerca de Cristo. Dios te bendiga.